y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy quiero hacer un vídeo que creo que, como en la parte de profe, nunca había hecho antes. Y simplemente es un vídeo de reflexión sobre el sistema educativo. Hubo un día que con María de Waste to Zero Waste, en el podcast que grabé con ella, me preguntó sobre qué pensaba del sistema educativo y bueno, a ver, siempre hay cosas que mejorar, no está tan mal, al menos mi instituto funciona. Y la verdad es que desde la pandemia, por ejemplo, en la parte tecnológica se han puesto mucho las pilas. ¿Hay mucho que mejorar? Sí, pero está mejorando. Progresa adecuadamente. Hay cosas como la ratio, que es una lucha infinita. Pero bueno, a lo mejor los padres de mis alumnos dicen: nosotros en las clases éramos más de 40 y ahora ya no llegamos a eso. Pues quién sabe, no sé. Pero bueno, también es verdad que viene una época de crisis económica gordísima y que la educación pública pues depende de los fondos públicos y vendrán vacas flacas si Europa deja de dar dinero. Pero bueno, habrá que aprovechar lo que viene ahora y que está viniendo. Y entonces la verdad es que en este vídeo quería hacer un poco de reflexión sobre una pregunta que hice, que era ¿por qué funciona la educación? Así. Y volví un día a casa, desde que soy jefa de estudios pues me pasan muchas cosas, ¿no? Y volví un día a casa, estaba comiendo y reflexionando, estaba sumida en mis pensamientos, reflexionando sobre el día y lo que pasaba, y los niños, y los padres, y los profes, y la Comunidad de Madrid, y la administración, etc. Y me hice esa pregunta y dije, pues me gustaría hacer un vídeo sin ánimo de criticar ni nada, sin ánimo de hacer una crítica destructiva, sino simplemente de... creo que muchas veces sectores que no están dentro de la educación, personas que están fuera de la educación, no saben realmente cómo funciona, ¿vale? Y a veces hablas con ellos y le dices, pues es que en el instituto hay un orientador, o una orientadora en el caso de mi instituto, ¿no? Y no lo saben. Entonces, pues espero que con estas reflexiones ayudar un poco más a que la gente que no está tan cerca del sistema educativo pues sepa un poco más. Es mi reflexión absolutamente personal. Y luego también me gustaría levantar un debate, ¿no? Y que aportarais en los comentarios sobre qué pensáis de esto. Y antes de seguir empezando a hablar de esto, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Pues como os decía, no sé qué día fue. A ver si tengo aquí la información de la foto. ¿No puedo ver la información? Bueno, no sé, pero este mes de diciembre, primera quincena, no puedo centraros más. Volví un día a casa, no me acuerdo ni qué es lo que había pasado, sinceramente, pasan tantas cosas que ni me acuerdo. Y mi pregunta fue, ¿por qué funciona la educación pública, que es donde yo estoy? Y puse una pregunta en Instagram y dije algo así como... quiero hacer un vídeo sobre este tema y me gustaría tener vuestras opiniones. Instagram no es un buen sitio para debatir, ¿no? O para compartir ideas, porque te limitan mucho los espacios y los textos, pero sí que a lo mejor me gustaría compartir de mis docentes o alumnos que hay en Instagram que me siguen por unas razones u otras, alumnos míos o no míos y docentes no míos, son docentes de por ahí, que creen que, según ellos, que hace que la educación funcione. Entonces, sorprendentemente me respondió bastante gente. Y hay gente que me hizo gracia porque dio por hecho que yo estaba, a saber por qué se sienten así, pero que yo estaba acusando, y en mis palabras no había para nada eso, de hecho era todo lo contrario, a los profesores. Que la educación pública no funciona porque los profesores no trabajan. Tenemos muchas vacaciones. Y lo digo mientras que estoy de vacaciones en casa de mi madre. Pero... hubo otra gente que lo vio desde el punto contrario. Entonces quería empezar a leeros las ideas, que las tengo aquí guardadas en la tablet,
y reflexionar a partir de ellas, y luego si queda algo que no haya estado recogido en esas ideas, pues también hablar un poco de ello. Entonces, bueno, la primera respuesta que tuve a esta pregunta de qué es lo que hace que la educación funcione o no funcione, la pública, fue la siguiente. Dice: a pesar de que a veces pueda parecer lo contrario, la generalidad de los profesionales son comprometidos. Claro, encima está todo cortado para que le quepa la respuesta en la cajita de preguntas, ¿vale? Entonces, porque yo puse un sticker de pregunta para que pudieran responder. Entonces, es cierto. Tenemos la fama de los funcionarios en general, no solo los profesores, de que nos acomodamos en nuestro puesto y no trabajamos. Y yo os puedo decir que sí, que hay muchos que son así. Mayores porque ya están mayores y ya dicen, va, me voy a jubilar, ¿para qué? Y jóvenes que dicen, va, ya he conseguido mi plaza, ¿para qué? Pero realmente eso va con la persona. Y yo creo realmente que la educación, o sea, ser profesor, es algo vocacional. El que se mete, y ahora hay mucha gente que con los años de crisis laboral se ha metido y no tiene o no descubre, porque no tienes por qué tenerla en un principio, no descubre una mínima vocación, ya sea para aguantar a niños de 3 años y limpiarle los mocos, o a chavales de 7 años que están aprendiendo a leer y que son completamente dependientes de ti en clase, o a adolescentes en la adolescencia que no se aguantan ni ellos mismos ni su cerebro. Vas a aguantarlos tú y sus padres. Sea como sea, cualquier etapa siempre tiene un componente humano muy fuerte y una relación humana muy fuerte, tanto con los niños como con los compañeros como con las familias. Entonces, o tienes un mínimo de vocación o probablemente acabes muy quemado, y se ve. Y luego hay muchos docentes muy comprometidos, muchos docentes, por ejemplo, todos los que estamos aquí en Instagram, ¿no? Y que compartimos todos nuestros... Yo la verdad es que no comparto tantos materiales, uso más materiales que comparto a veces experiencias, ideas, pero no soy de esas personas que se pasan el día creando fichas, me aprovecho de las fichas de los demás. Y desde que soy jefa de estudios más. Teachers pay teachers, será siempre maravilloso. Y el caso que eso demuestra que hay mucha gente muy genial que siente motivación por su trabajo y que transmite esa motivación al resto de los profes o tira de ellos, a su alumnado, a sus familias, y está muy bien. Que sí, que hay no sé qué porcentaje, 20, 10, de gente que no hay manera de que hagan nada, que al revés, que si como te descuides desayudan, en vez de ayudar. Sí que existen. Que hay gente que se escaquea todo lo que puede y que sí que existen. Pero realmente, simple y llanamente, ya el hecho de conseguir llevar el ritmo de evaluaciones, alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades, que bueno, son EAES también, ¿no? Pero solo con conseguir llevar el ritmo de ahora los ucranianos, inmigrantes, no sé qué, adaptar los materiales, corregirlo todo, toda la burocracia, ser tutor, ser jefe de departamento, ser coordinador bilingüe, coordinador TIC, ComDigedu en la Comunidad de Madrid, que es como un coordinador TIC 2 para fomentar la digitalización en los centros, coordinador de bienestar, coordinador COVID que seguimos teniendo porque no nos lo han quitado, etcétera, etcétera. Sí, o sea, en mi centro creo que hay 2 personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, es decir, que son profesores rasos, que estén a jornada completa. Hay alguno que está a media jornada compartido con otro centro, pero eso ya es otro tipo de marrón. Incluso tengo tutores compartidos, ¿vale? Todo el mundo es tutor, todo el mundo es coordinador de algo, todo el mundo es jefe de un departamento o jefes de extraescolares o jefe de... La carga de trabajo es altísima. Solo con cumplir ya con el trabajo bien es muchísimo. Si encima te motivas y dices, no, voy a hacer un proyecto por el centro, voy a intentar hacer ecoescuelas, o voy a intentar montar la estación meteorológica, o voy a hacer un proyecto de narrativa oral y voy a ir a los coles adscritos a mi instituto a contar cuentos a los niños, hacer tradición oral, lo que sea, ya es muchísimo, ¿vale? Entonces, pues no sé, creo que hay que confiar más en la vocación docente, que muchas veces no se ve ese trabajo y nada, que tienen muchas vacaciones. Bueno, yo estoy trabajando en vacaciones. Acabo de grabar 2 vídeos del libro de biología de cuarto.
Así que, y antes estaba metiendo ausencias de mis profes de diciembre que no las había terminado de meter porque no me quería quedar hasta las tantísimas en el instituto metiendo ausencias. Así que, bueno, pues eso. Luego, por ejemplo, el siguiente comentario que quería cerrar con, por eso estaba hablando de ello, es que me dijeron, funciona, ¿no?, por los docentes comprometidos y la confianza de la sociedad en lo público. Y eso es muy interesante. Aunque realmente no sé si la sociedad confía en lo público, ya sea por ejemplo sanidad, educación o lo que sea, o realmente la mayor parte de la sociedad no tiene medios económicos para no utilizar los servicios públicos. No sé yo si la gente tuviera más dinero, pues a lo mejor ya no tendrían sanidad pública o llevarían a sus hijos a un privadísimo. Luego también está el tema de concertada, y si esa concertada es laica o es religiosa y dónde está situada. Entonces hay gente que no tiene más remedio, hay gente que puede elegir, pero está bien que la sociedad confíe en lo público. A veces no nos queda más remedio. Entonces bueno, pues esos fueron algunos de los comentarios. Luego hubo otro comentario de otra persona que me dijo, tú lo has dicho, funciona, pero no se puede decir que funcione bien, entre comillas. Y es cierto, funciona. Es decir, la maquinaria anda, marcha todos los años. Empieza el curso escolar, todos los años termina el curso escolar y los niños entran, se matriculan, se examinan, estudian, promocionan, repiten, titulan y la maquinaria anda. Otra cosa es que esa andadura sea buena o sea perfecta. Realmente, si tú piensas, o si vosotros pensáis, todos los agentes que están implicados para conseguir que el sistema educativo funcione, ya me parece maravilloso que la máquina ande y que todos los años acabe funcionando. Que sí que hay errores, que todos los años hay errores en las listas, hay errores hasta en las listas de inspectores este año en la Comunidad de Madrid, pero al final funciona. Siempre hay algún damnificado, no os voy a mentir, pero en general funciona y eso ya es maravilloso. ¿Que podría funcionar mejor? Por supuesto, siempre todo es mejorable. Cuando sea perfecto habrá algo más perfecto y siempre habrá alguien mejor. Pero el hecho es que es ya de por sí loable que funcione. Luego tengo una persona que hizo varios comentarios. Por ejemplo, dijo la calidad del profesorado y que están mejor pagados que en la privada y con más formación. Esto va en el sentido, la persona que lo dijo obviamente en la pública se cobra más que en la privada, los convenios son diferentes y echas menos horas, teóricamente, porque en la privada a veces te obligan a quedarte a comedor y a las actividades extraescolares, entonces al final el sueldo partido por las horas que echas en el centro, más preparación de clases, corrección de exámenes, etcétera, etcétera, es menor. Y luego también es cierto que en la privada, pero eso no tiene por qué, ¿vale? No siempre. En la pública, si no eres interino, si ya eres funcionario de carrera, has pasado una oposición y has demostrado un nivel de conocimientos y también de manejo en la clase. En la privada no, pero eso no quita que haya gente que por la razón que sea haya decidido quedarse en la privada y aún así sean profesionales maravillosos y mejores que los de la pública, y a lo mejor simplemente pues no querían estudiar en una oposición, no valían o estaban estudiando, les salió esa oportunidad y ya dijeron pues aquí me quedo y soy muy feliz aquí. Entonces, porque creían en otro tipo de sistema educativo, yo qué sé, Waldorf. Entonces pues se fueron a una escuela Waldorf y son felices. Luego otro comentario de esta persona era, coincidió en la confianza de la educación pública por parte de la población. Pues gracias, población, por confiar en la educación pública. Yo la verdad es que quizá como estoy dentro y veo lo bueno y lo malo, me cuesta ser objetiva de pensar si la gente confía o no confía. Pero bueno, es cierto que hay más población matriculada en la pública que en la privada, incluso en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y en otras comunidades, por ejemplo en Andalucía, mucho más. Es decir, que hay más demanda. Otra cosa es que puedas tener la capacidad económica para otro tipo de demanda, ¿no? Pero bueno, sigo. Los valores de las familias que se alinean a lo público. Claro, es lo que hablaba antes, ¿no? De que en una escuela concertada puede haber una serie de valores, ya sean religiosos o laicos o obreros o de lo que sea. Entonces, en la escuela pública, y esto es un problema, te van a enseñar unos valores de ciudadanía básica, ¿vale? Tolerancia, respeto, igualdad, equidad, se me ha ido, quería decir uno, ¿qué iba a decir?
bueno, respeto pues, raza, sexo, género, nacionalidad, todo esto, diferencias de otro tipo, discapacidades, etc. El caso es que eso está garantizado en la pública y no se va a permitir lo contrario. El problema es que muchas veces, dependiendo de, y ha pasado, ¿no?, en algunos currículos, puede cambiar un poco la forma en que se enseñan las cosas y eso es un poco peligroso. No debería depender del partido político que gobierne de qué pie coge a las asignaturas de un currículo. Y pasa. Véase la famosa esta de educación por la ciudadanía que tanto revuelo formó hace unos años. Y luego, sin embargo, en la privada pues, o la concertada vas a entrar y tienes que acatar lo que te enseñen ellos, ¿vale? Entonces, bueno, hay valores que se alinean con el resto de la sociedad, habrá sitios donde los valores no. Entonces, eso pues quizás es una garantía, que la educación pública en ese sentido va a enseñar como valores ultra básicos, necesarios y mínimos en la ciudadanía y de forma muy aséptica, no se va a meter en otras historias. Luego, otro comentario que dice, porque en las públicas se enseñan valores a diferencia de las privadas. Bueno, no sé, por ejemplo, en una privada religiosa, teóricamente, los valores de la religión católica son muy parecidos a los valores de la sociedad occidental, porque venimos de ellos, ayudar y todo esto. Entonces, bueno, pero luego a lo mejor otro tipo de valores no los enseñan, es cierto. Está bien. Luego, hay una profe, que esta es profe, ¿vale?, que dice la vocación de ayudar a los alumnos. Y es verdad, al final los profes somos facilitadores y vas a ayudar a los alumnos a superar sus dificultades, porque el alumno que no tiene dificultades va solo, pero el que tiene dificultades necesita ayuda. Y debo decir que eso consume mucho tiempo de los profesores. Aparte de explicar clase general para todos, lo que más consume es poder ayudar a quien lo necesita. Y el problema es cuando tienes unas ratios muy grandes, a veces que no te da tiempo y tienes que buscar otros sistemas para poder ayudar a lo que necesitas. O por ejemplo, si tienes en una clase 2 personas de extranjeras que no hablen el idioma porque son de incorporación tardía y son encima de idiomas diferentes, y luego en esa clase tienes niños de necesidades educativas, pues es un caos. Entonces al final es complicado. Y en Madrid se ve mucho, en Andalucía, en todas las comunidades, en Cataluña también se ve, y encima tienes el aliciente de la lengua cooficial, ¿no? Al final tú necesitas ayudarles a todos y darles a todos lo que necesitan, y de verdad que todos los profesores, no he escuchado a ningún profesor, no se entera porque es tonto y no le voy a hacer ningún caso, lo doy por perdido. Otra cosa es que el niño deje de venir, no trabaje, lo que sea, y entonces digas, mira, es que no puedo hacer más por él. He intentado motivarlo de todas las maneras posibles y aún así no viene a clase. ¿Qué pasa? Pero no he escuchado a ningún profesor que haya un niño que le cueste, pero que esté súper motivado y diga, no le voy a ayudar. Eso no lo he escuchado en la vida, así que no, ¿eh? Todo el mundo, aunque sea un mínimo de le doy una ficha, una fotocopia, le doy más tiempo en el examen, esas adaptaciones, otra cosa porque estamos obligados, ¿no? Pero bueno, cosas más raras he visto. Entonces eso está muy bien. De ahí, pues ya está. Curiosamente, en estos mensajes, la gente sobre todo mencionaba pues, a los profesores y a la sociedad. Nadie mencionó a la administración. Comunidad de Madrid, Comunidad de Andalucía, la que sea, ¿no? Y realmente me parece que tienen un papel muy importante para mí como facilitadores. Al final trabajamos con fondos públicos, ya sean que vienen de España o que vienen de Europa o de la propia comunidad donde estés, y a mí no me dan el dinero, en parte sí, ¿no? Pero a mí lo que me dan normalmente es, por ejemplo, una dotación. Ahora pues me han dado dotación de ordenadores, o dotación de carros para guardar esos ordenadores, o dotación de laboratorio. Entonces, en Andalucía hace muchos años pasó que les dio por regalar aquel portátil famoso con aquella mochila famosa a todos los niños de no sé qué cursos, y el portátil era una patata y la mochila se rompía en nada y bueno, acabaron en el mercado negro y pasó de todo con aquellos portátiles, fueron una noticia muy sonadas. Entonces creo que también la administración tiene una responsabilidad muy grande en cuando nos dotan,
dotarnos escuchando nuestras necesidades y con cabeza. O viendo, analizando nuestras necesidades, aunque no sepamos, pero y con cabeza, ¿no? Comparar pues con otros países, está muy bien. Simplemente compartir experiencias, porque vas a evitar equivocarte como se han equivocado otros, y vas a aprender y decir, pues esto sí y esto no. Otra cosa que la administración educativa hace, por ejemplo, es ayudarnos, darnos unos procedimientos estables que fijos, que sirven para todo el mundo. Es muy importante, aunque luego cada profesor, como decíamos antes, ayude de forma individual y no generalizada al que lo necesita, de forma individualizada, necesitamos instrucciones, procedimientos y una serie de normas generales para que al final todos vayamos a una y no sea una locura. Y eso también lo da la administración, aparte de las dotaciones. La administración es la que es capaz de gestionar todo el tema de personal, programas para gestión del personal, programas para gestión del alumnado, admisión. Y aunque Raíces, que bebe de Séneca, que es el Alexa de los colegios privados, ¿no? Todavía tiene muchísimos fallos. Desde que yo estoy en educación ha mejorado muchísimo, igual que toda la parte informática y de conexión, y sobre todo con la pandemia, ¿no? Se ha visto la necesidad de invertir en esto, y yo creo que se está invirtiendo. Claro, luego por ejemplo pasa que justo reparten una dotación, está pasando, y la roban. Pues ahí tenemos problemas, porque pues yo no vivo dentro del instituto, y ahora pues es Navidad y ahí está cerrado. Y hay una alarma, pero siempre te pueden robar. Roban hasta a los ricos, no van a robar a los pobres. Entonces ese siempre va a ser un problema. O por ejemplo niños que destrozan los equipos, que también pasa. Entonces al final hay colegios que dicen, pues ya no compro más. Y es triste, ¿no? Pero al final son situaciones que se dan. Yo tengo una compañera este año que está compartida y decía, joder, es que me da rabia porque en el otro centro, si quiero poder proyectar, tengo que llevar mi portátil con mi cable, porque no queda de nada, ni cables. Pues es una pena que al final haya un equipo directivo, porque luego tenemos dinero para poder decir, pues me falta de esto, voy a comprar, o esto no me han surtido, voy a comprar. Que digan, ya no invierto más dinero en esto. Hay otras urgencias, o el edificio se está cayendo porque está viejo y tengo que renovarlo, y no voy a invertir en esto, porque al final el dinero es limitado. También se va mucho dinero en suministros, y aunque suban una cantidad de dotación, también sube la energía, ¿no? Y entonces el coste, y entonces los suministros también cada vez son más caros. Entonces, bueno, la administración al final es como quien nos suple de las cosas que necesitamos, y realmente creo que funciona más bien que mal. ¿Qué nos suple? Dinero suficiente, nunca suficiente, pero es que hay fallos de administración, por supuesto, pero es que es tan difícil que, bueno, pues siempre se puede hacer mejor, como decía antes, ¿no? ¿En qué no suple? En personal. Nunca es suficiente el personal en el centro. Los equipos directivos estamos saturados, los equipos de orientación y de pedagogía, equipos de atención están súper saturados, los profes estamos saturados, las clases están saturadas, las aulas están saturadas, los programas de refuerzo están saturados. Todo está siempre al límite. Cuando ya parece que se sobrepasa ese límite, suele llegar y abrir una válvula y un poco de escape, pero se vuelve a llegar al límite. A lo mejor habría que intentar evitar llegar a esos límites, pero bueno, al final funciona más que no funciona. Que no sea perfecto, como decía antes, sí que mencionaba antes la administración, pero no quería hablar un poco más. Entonces, que sí, que podrían bajar las ratios, sí, pero harían falta más centros. Que podrían construir más centros, sí. Que podría haber mejor gestión, porque seguro que luego hay corrupción y de todo, siempre. Mejor gestión de las equipaciones, sí. Que tendrían que invertir y haber dinero, usar dinero, que hubiera dinero para poder refrescar, reactualizar esas dotaciones, edificios. Sí, pues igual que las carreteras. Que ya os voy a decir los baches que hay para venir de Madrid a Granada, la A4 o por Sevilla, madre mía. Pero bueno, al menos hay.
Y sobre todo eso, cantidad de profesorado, horas que trabajamos y niños. Son como las grandes quejas siempre. Pero pues nos centramos en eso y nos olvidamos de otras cosas. Y al final la maquinaria funciona. Entonces, bueno, son como muchos agentes, ¿no? Las familias que confían, los niños, la sociedad, los profesores, la voluntad, el trabajo, la vocación, no vocación, la administración. El caso es que al final funciona de una manera u otra. Y como os decía, todos los años empieza y acaba. Hay una película, es francesa, que no me acuerdo cómo se llama. Ya os lo diré cuando edite el vídeo. Y al final era un poco descorazonadora porque era un colegio en un barrio francés un poco chungo, con mucha inmigración, muchos conflictos, mucho absentismo, etc. Y pues el equipo directivo siempre había expulsiones, peleas, problemas con los profesores, conflictos con los niños, etc. Y al final del año, el último día de clase, hacían un partido profes-alumnos contra alumnos de fútbol y hacían así como un día más de convivencia y se acababa el curso. El año siguiente volvería a ser todo lo mismo. Falta de medios, niños con problemas, sin ayudas sociales, inmigración, falta de nivel, de educación, etc. Pero así se acababa el año. Y yo dije, qué bonito por un lado, ¿no? Y qué triste por otro. Y bueno, pues así cierro un poco mi reflexión. Me ha gustado poder compartir las ideitas que han dicho en Instagram y poder desarrollarlas yo más aquí. Si queréis, en los comentarios podéis dejar lo que queráis. Si queréis que me he olvidado de alguna gente que está implicado, si decís, no, le dices que no llevas razón. Es que no puede ser que la ratio siga siendo de 30 o más. No, es cierto, 35. O 25 en la primaria. O si queréis compartir, por ejemplo, tengo oyentes de otros países de Latinoamérica, oyentes videntes. Y si queréis compartir cuáles son las inquietudes de la educación en vuestros sistemas educativos, por favor, compartidlas. Cualquier cosa la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.